Estamos con Álvaro Alvarado, periodista aquí en nuestro país, reconocido por todos ustedes, para poder entender, Álvaro, lo que ha ocurrido. Hemos visto también las reacciones que se han dado de varios organismos aquí en Panamá, incluso de la Embajada de los Estados Unidos. Pero quiero empezar, o sea, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo al final, qué explicaciones te han dado en el Tribunal Electoral del porqué de la medida? Bueno, gracias a Castalia y a Icar, a todos los televidentes. Esto todo comenzó el viernes, me entero a través de una persona que me manda una publicación del Tribunal Electoral de redes sociales, imagínate, notificándome de una resolución que prácticamente me sancionaba ya. Me prohibía o me dictaminaba que yo tenía que bajar de mis redes sociales publicaciones del señor Ricardo Martinelli sin decirme qué publicaciones eran. Entonces yo digo, ¿esto qué es? Si encima dice la resolución que ordenaba el monitoreo el Departamento de Monitoreo de Redes Sociales del Tribunal Electoral para que todo aquel medio tradicional o redes sociales que retransmitiera mis publicaciones también prácticamente se le llamara capítulo. Yo ayer fui a notificarme, me atendió muy gentilmente un personal del Tribunal Electoral y me sustentan la denuncia del señor Ricardo Martinelli en un artículo que es el 276 del Código Electoral, que tiene que ver exclusivamente con propaganda electoral. Y yo no hago propaganda electoral para nadie, yo soy periodista. Pudiera considerarse que es mi posición editorial, mi manera de pensar, lo que yo transmito a través de mis redes sociales, pero no propaganda, porque para que sea propaganda yo tengo que cobrar, y yo no cobro por estas publicaciones. Y se remontan a dos artículos. El 3, que dice específicamente el uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el artículo 577 del Código de la Familia. Este artículo exonera a los políticos, a la gente pública, a las figuras públicas, y el 4, que tiene que ver con la propaganda sucia, sí, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos, incursiones en la vida privada, discriminación y aseveración de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, promueva la violencia o atente contra las leyes durante el desarrollo del proceso electoral. Ahora bien, de una elección primaria. Las cosas que has posteado, Álvaro, y sabemos tu línea periodística y tu posición como periodista, creo que Panamá entero lo sabe, ha sido cuestionar la administración de Ricardo Martinelli. Hoy no solo la de Martinelli, hoy no solo una persona que tiene procesos pendientes con la justicia, sino que también es candidato. O sea, infinidad de veces se va a tener que utilizar, se va a tener que informar sobre él. Pero aquí se habla de propaganda electoral, no de emitir noticias, artículos, comentarios, resúmenes. ¿Qué explicación te ha dado el Tribunal Electoral con respecto a eso si tú no estás poniendo una campaña, una propaganda política per se, tal como lo establece ese artículo? Según ellos explican, lo que se hizo fue admitir una denuncia porque cumplía con las formalidades, cosa que yo no comparto, porque tú admites una denuncia y comienzas una investigación, llamas a las partes, como es en todo proceso. Acá no, acá se dictamina prácticamente una medida cautelar inmediatamente sin haberme llamado para preguntarme. Y esa medida cautelar es: Álvaro Alvarado, baja todo lo que tengas de Ricardo Martinelli. Y cuando yo voy a ver el contenido del USB que ellos entregaron como prueba, yo tendría prácticamente que... Prefiero cerrar mi cuenta de Instagram y de Twitter, porque es todo lo que se ha publicado de Ricardo Martinelli en mis redes sociales. Y esto también, este artículo va relacionado con los candidatos para que no se ataquen unos con otros. Si yo no soy candidato a nada que yo sepa, ni soy miembro de ningún partido político, entonces esto puede afectar a todos los medios de comunicación social tradicionales, ya sea virtuales, digitales, porque este es un piano que nos puede caer encima
a todos y cada uno de nosotros y que atenta contra la libertad de expresión porque es una medida de censura previa que están aplicando en este momento el Tribunal Electoral. Álvaro, dos aspectos que acabas de hacer énfasis. Uno, uso no autorizado de la imagen personal y el otro, propaganda sucia. ¿Cómo vamos a saber en una contienda que se avecina con el voto informado, el electorado, de las personas que aspiran a puestos de elección popular? Primero, son figuras públicas. Segundo, se están sometiendo al escrutinio del electorado para votar. ¿Cómo queda este tema entonces, la dinámica? ¿Qué te ha explicado el tribunal de esto? No, ninguna explicación. Esto va a ser parte de el análisis de los magistrados luego de la reunión que sostuvieron ayer con dirigentes de algunos gremios del periodismo. Y aquí, mira lo complejo de esta situación, Castalia y Icar y amigos televidentes. Todo lo que yo publico está sustentado en información publicada, en videos donde el propio Ricardo Martinelli Berrocal habla y dice hoy una cosa, mañana dice otra cosa, y eso es lo que yo utilizo precisamente en mis redes sociales para publicar y con el objetivo fundamental de que la población panameña vaya bien informada el 5 de mayo a ejercer el derecho al sufragio. ¿Quién puede negar, Castalia y Icar, ustedes son periodistas, que el señor Ricardo Martinelli fue designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como corrupto y que la embajadora de los Estados Unidos explicó el por qué fue designado como corrupto? Entonces, tendrían que denunciar a la embajadora y a Anthony Blinken, el secretario del Departamento de Estado, por haber dicho esto. ¿Quién puede negar que Valoísa Martínez en un proceso condenó en primera instancia al señor Ricardo Martinelli a más de 10 años de prisión y con una pena, una multa de, no sé si fueron 19 millones de dólares? ¿Y quién puede negar que el señor Martinelli está imputado en este momento en el caso de Brecht, que sus hijos fueron condenados en Estados Unidos, que en este momento el Estado panameño demandó al señor Ricardo Martinelli por una cifra superior a los 100 millones de dólares, que Martinelli fue también denunciado en España por un espionaje? Todas estas son realidades, son verdades que han sido publicadas y pueden ser comprobadas. Ya tú, según este decreto del tribunal, ¿no podrías informar de nada al respecto sin mencionar al menos, o sí? ¿Qué vas a hacer? Esto se puede, va a haber una revisión, ha habido reacciones. De hecho, Álvaro, te pido un paréntesis porque tengo que compartir las reacciones que han surgido con respecto a este caso, porque la propia Embajada de los Estados Unidos aquí en Panamá reaccionó y en sus redes sociales compartió lo siguiente: las recientes acciones de censura hacia periodistas y medios de comunicación son motivos de preocupación. Estos actos pueden socavar la democracia y el derecho a la información, puntualizó la Embajada de Estados Unidos en nuestro país en su cuenta de Twitter. Pero también hubo más reacciones. Por ejemplo, la del presidente de la Cámara de Comercio, quien coincidió que la resolución del Tribunal Electoral de censurar a medios digitales debe ser revisada, pues consideran fue un poco excesiva y genera preocupación. También, bueno, ayer el Consejo Nacional de Periodistas hace este acercamiento, Álvaro, con los magistrados del Tribunal Electoral y sí quisiéramos saber al menos si de estas organizaciones se han comunicado contigo, porque ¿qué vas a hacer a partir de este momento? ¿Quieres cumplir esto y qué pasa si no lo cumples? Yo tuve una breve charla vía WhatsApp con Raquel Robleda y me expresó que los magistrados se habían comprometido, y es lo que dice el comunicado, a revisar la norma para poder identificar entre lo que se trata propaganda y lo que se trata de editorialización. Yo tomé la decisión, y lo digo públicamente, de pedir reconsideración con los abogados. Hoy estamos preparando, porque tengo que hacerlo ya hoy antes de las 3:30 de la tarde. Vamos a trabajar en un posible amparo de garantías, también un recurso de inconstitucionalidad. Estoy también poniendo al tanto de esto a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Relatoría, para que estén al tanto de lo que estamos viviendo los panameños en este momento. Y yo no voy, Castalia y Icar, lo digo ya, no voy a bajar mis publicaciones de las redes sociales, porque eso atenta contra el derecho que yo tengo de informarle a la población
Hoy lo hace Ricardo Martinelli, mañana lo puede hacer cualquier candidato y vamos a quedar aquí en este país en medio de una campaña de aplausos a los candidatos cuando lo que nosotros tenemos que hacer es decirle a la población panameña, hablarle de la historia de cada uno de los candidatos, sea buena o sea mala, para que la gente vaya bien informada el 5 de mayo del 2024 a elegir la mejor oferta que haya dentro de las papeletas. A ver, dicho esto, Álvaro, acabas de explicar, bueno, esta es mi posición editorial de hechos fehacientes que han pasado y están sustentados. Pero lo que no entiendo es el accionar del tribunal. Si admite, ¿por qué de salida procede a pedir texto? Y no entrar de fondo a ver los pros y los contras o si sí o si no. Ni siquiera preguntarme, nada. Ya ellos tomaron una decisión en esa resolución y que no digan que no es así, porque ustedes la pueden leer y se dan cuenta. Y esto alcanza a los demás medios de comunicación social que pudieran verse en esta misma situación si se les ocurre retuitear una noticia o un hecho de los que yo he publicado. Álvaro, así que, Álvaro, con todos los años que tienes en el ejercicio del periodismo, bueno, estoy casi segura que no habías tenido una situación similar en todos estos más de 30 años que tienes de ejercer el periodismo en Panamá. ¿Te preocupa la autocensura? Te lo digo porque es una realidad. Yo creo que como periodistas y hay cosas que uno no puede apartar. Nosotros tres somos periodistas. Nosotros tres hemos sentido miedo, pero tenemos una responsabilidad. Entonces tendremos que escoger entre el miedo o ser periodistas. Si tenemos miedo, mejor dejemos esto. Eso es así. No en este caso per se, en todos los casos que hay que enfrentar como periodistas. Cuando el periodismo se quiere ejercer de la manera correcta, un periodismo crítico se enfrenta a miles de situaciones. ¿Temes tú que la autocensura empieza a surtir efecto en las nuevas generaciones de periodistas, Álvaro? Ese es el objetivo, intimidar a los periodistas para que no se metan en ese tema, en esos temas. Ese es todo el sentido de esta denuncia, Castalia y Carr. Y los que tenemos un poquito de canas ya periodísticamente hablando, estamos claros de que por ahí es el camino. Y si nosotros vamos a montarnos en ese caballito de la autocensura y del temor a decir las cosas que se tienen que decir por miedo a una denuncia que ya hicieron, plantearon denuncias civiles, penales, ahora se metieron en el ámbito electoral, entonces mejor dediquémonos a cocineros, a ser chef, porque o a otra profesión, porque ejercer periodismo con miedo, eso no tiene ningún sentido, estimados amigos. Nosotros tenemos una labor, una responsabilidad en este país y yo creo que tenemos que cumplirla aunque nos amenacen. Ya dijeron por ahí, precisamente el abogado que presentó la denuncia, que cuidado y empezaban a matar periodistas como en México. Y ahí está esa declaración en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que vamos a rifárnosla y a ejercer el derecho al periodismo y defender hasta con nuestras vidas la libertad de expresión en este país, porque la censura sería mortal. Tenemos el comunicado, Álvaro, emitido ayer por el Tribunal Electoral, que justamente dice el Tribunal Electoral y representantes de gremios periodísticos se reunieron para analizar la situación de denuncias contra periodistas y medios digitales por presunta violación de las normas de propaganda electoral que contempla el Código Electoral. El Tribunal Electoral reitera su compromiso con la libertad de expresión y la protección del proceso electoral y ante los riesgos identificados acordó revisar el procedimiento administrativo a seguir ante denuncias de este tipo para evitar cualquier forma de censura previa o autocensura y deslindar previamente si se trata de propaganda electoral o de contenido editorial. Es parte del comunicado emitido ayer. ¿Qué esperas del Tribunal Electoral, Álvaro? Y terminamos con ese mensaje. Bueno, yo espero que recapaciten, que entren a ejercer el papel que la democracia a ellos les demanda y no estar metiéndose en temas relacionados con la libertad de expresión, con censura, porque yo creo que esa no es la misión y la labor del Tribunal Electoral. Ellos son la casa de la democracia y si en un país no hay libertad de expresión, entonces tampoco hay democracia. Eso sí, dentro del marco del debido respeto
Eso siempre yo soy partidario de ese planteamiento. Así que atención Tribunal Electoral, por favor, no se metan, como decimos en buen panameño, en camisa de 11 varas con este tema de la libertad de expresión. Gracias. Álvaro Alvarado, periodista, esta mañana con nosotros. Bueno, tema obligado, darle continuidad a este proceso que se inició allá en el Tribunal Electoral. Buen día, Álvaro. Gracias. Buen día.